Estamos en comunicación con Gastón Arispe. Escúchalo. Dale, genial. Aquí estamos de regreso entre todo un poco y estamos en comunicación con el líder de la corriente Octubres, Gastón Arispe. Hola Gastón, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué sé, Rubén Daniel? Che, aprovecho para decirte, recordar que es Movimiento Octubres. Movimiento eh, Octubres. Movimiento Octubres. Pero te agradezco además la mención a la fuerza política, porque uno es parte de una fuerza política, así que no anda suelto por la vida, sino que habla y dice y construye en nombre de una organización, de un colectivo. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo andas vos? ¿Bien? ¿Cómo está Bien, Mar del Plata, Mar Chiquita? ¿Cómo está la región? Muy castigada. y estuvo castigada por el temporal, ahora salió el sol. Brava la tormentita, bastante larga también. Pero bueno, aparentemente todo ha vuelto a la normalidad, menos lo que se ha llevado. Sí, en algunos lugares, allá en Monte Hermoso, por el lado de Punta Alta, todo eso fue un poco más fuerte que acá. Acá fue fuerte, pero por ahí, como está más sobre el nivel del mar, no hizo tanto estrago, pero igual hizo daño. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a que la crecida del mar, ¿no? La media está subiendo, los polos se están derritiendo y esto vino para quedarse, ¿no? Así que vamos a tener que reconsiderar las prácticas que tenemos para con el ambiente, ¿no? Sí, sí, y eso es la cuestión medioambiental, es importante, es Y el medio fundamental. ambiente es incompatible con el capitalismo y la sociedad de consumo, ¿no? Porque la producción irrestricta, la obsolescencia programada crea desechos que son imposibles de reciclar, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Entonces nos está tapando la misma porquería que generamos. Mira, en 1972, estoy leyendo acá, porque justo lo manoteé, lo tenía encima, el 21 de febrero, el teniente general Juan Domingo Sí, Perón impulsó un mensaje a los gobiernos y pueblos del mundo. sí, Eh, el primer, quizás, tratado medioambiental, porque es un tratado, es un ensayo con mucha elaboración. Vos imaginate, Perón se para ante los países del, del tercer mundo, porque era una reunión de encuentro de movimiento de países no alineados, y les habla de algo que no se hablaba, que era la cuestión de la crítica a la economía de consumo, al despilfarro masivo, decía él. Eh, y arranca con una párrafo arriba, como un destacado, que dice: la lucha contra la contaminación del ambiente y de la biosfera, contra el despilfarro de los recursos naturales y el ruido y el hacinamiento de las ciudades debe iniciarse ya a nivel municipal, nacional e internacional. O sea que plantea una política pública de defensa de la cuestión ambiental. eh, y bueno, el hombre habló del despilfarro masivo, de las mal llamadas sociedades de consumo, que buscan construir, producir a partir de procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana, dice, produce cosas que no necesita la sociedad, que hay un espejismo de la tecnología, que la tecnología ha olvidado las verdades que están en la base de la existencia, o sea, como humanista, plantea que lo material no es lo central, sino que ahí aparece también la necesidad de fortalecer la cuestión espiritual y el ambiente como parte de eso. Lo recupera el Papa Francisco cuando plantea en la encíclica Fratelli Tutti, no, y la anterior, la de, ay, no me sale en este momento el nombre, que es un tratado medioambiental también. Después dice, después de la tierra al mar, plantea la cuestión del mar, la cuestión del agua, el agua potable, que es un bien común y escaso. Y bueno, después plantea el tema de los alimentos, porque producir alimentos en el marco, esta era el auge de la revolución tecnológica vinculada a la producción de alimentos, ¿no? Posteriormente a este tratado del 72 empieza a aparecer toda esta
encadenamiento tecnológico del manejo germoplasmático para la producción de alimentos que hoy vemos y consideramos estratégicos, pero no eran tan importantes antes, como la soja y todos los productos tecnológicos de la alimentación. Eh, Plantea un tema de política demográfica, dice que que los modelos de desarrollo tienen que tener una planificación de la ocupación del territorio por parte de la sociedad. La Argentina tenía una preocupación, la tiene todavía, que es la ocupación del espacio, en este caso de la Patagonia y por qué no la Antártida. Perón lo había planteado antes, aunque después se firmó un tratado antártico, pero así que, bueno, y además dice que no hay posibilidad de pensar esto si no es el marco de modificaciones estructurales, sociales y productivas en el mundo, o sea, terminar contra hacer la lucha contra el hambre, terminar con el hambre. Y dice, mira si no se te suena ahora, dice, cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Mirá qué anticipatorio, ¿no? Porque si bien es cierto que el mundo siempre estuvo en lucha por los recursos naturales, nunca se habló tanto de soberanía de los recursos sobre los recursos naturales como ahora, porque ahora estamos en medio de una guerra por recursos muy, muy clara, si bien fue siempre igual, como digo, pero ahora se conceptualiza el tema de lucha por los recursos, soberanía sobre los recursos naturales. Y bueno, también plantea una revolución mental, una revolución del conocimiento, bueno, etcétera. O sea, hice una síntesis porque voy ojeando mientras que charlo con vos, pero es el primer lo he tratado. leído, el manifiesto ese de Perón. No, no lo tenía tan presente, pero lo he visto. Ahora, qué anticipatorio, ¿no? Qué anticipatorio. Pero quería ir a un tema porque tengo hasta las 12, porque tengo una Sí, nota pactada. estamos Y quería ir a un tema que muy sensible. Y bueno, ya anoche me manda un video para que lo difunda Adolfo Pérez Esquivel. sí, Hoy hice la editorial con respecto a este tema, que es el financiamiento universitario, ¿no? Porque se sí. están yendo, se está vaciando el sistema universitario con esta política. Y hay una gran marcha mañana y quería preguntar si nos podés hablar un poquitito del tema este. Bueno, acabo hace un rato de poner en TikTok, en las redes, un videito sobre el tema de la educación, tomado desde el Manual de Sonceras Argentinas de Arturo Jaureche, ¿no? Porque Jaureche planteó ahí una crítica al modelo educativo, aquel de civilización y barbarie, que es la primer soncera que él analiza y dice, bueno, una educación occidental, una educación que buscó además el modelo educativo de Sarmiento hasta la época en que Jaureche habla, pero también se puede decir ahora, cientificista, que buscó poner a Argentina en Europa, o mejor dicho, a Europa, trasladarla a Argentina sin reivindicar lo nacional, lo autóctono, lo indígena, dice él, todo lo que tiene que ver con nuestro territorio, nuestra América. Y entonces, bueno, esa situación de coloniaje, de colonialismo, nos trajo a este momento donde lo más eximio de ese colonialismo mental llevó a que Milei, el hombre que se considera el presidente más sionista del mundo, termine haciendo una política de desfinanciamiento total del sistema educativo, porque la autodestrucción del sistema educativo es su cientificismo a ultranza, esta idea de que había que trasladar Europa a la Argentina, Argentina tenía que pensar como europeo, y después ya para qué pensar como europeo si lo mejor es ser europeo, o en este caso ya no Europa no es el centro, sino el centro geográfico del mundo, desde el punto de vista de Occidente, mejor dicho, es el modelo del MIT y de otras universidades productivistas que consideran que las ciencias no tienen ningún fin, solo el de reproducir el capital para unas minorías. Entonces, las mayorías tienen que estar afuera de la universidad. Por eso el modelo este perverso de Milei, que hace que considera que la mayoría tiene que perder el trabajo, la mayoría tiene que perder los beneficios sociales, perder la salud, perder la educación, porque bueno, no tiene que haber Estado,
También las mayorías nacionales, las mayorías populares, tienen que estar fuera del sistema educativo, fuera de la universidad, fuera de la escuela. Quería dar un voucher, la gente lo votó también, muchos lo votaron con la idea de que había que votar, que hacer, perder la educación pública y que nos den un voucher, decía él. O sea, privatización absoluta del sistema educativo y de achicamiento a partir de eso de la cantidad de gente que va a la escuela y a la universidad en particular. Frente a eso, los sectores educativos, las clases medias, se pegaron un tiro en el pie, que es el de haber acompañado al comienzo del ciclo este nefasto a un discurso antinacional, una narrativa productivista sin sociedad, un productivismo para la reproducción del capital, hipercapitalista, antinacional. Entonces, bueno, hay que defenderse, la misma sociedad, sabiendo y dándose cuenta de este daño que está produciendo a sí mismo, que se ha producido a sí mismo y que le produce a nuestro pueblo, convoca mañana a una marcha que yo creo que va a ser muy grande. Están habiendo asambleas, paros en las facultades, ya hay facultades y escuelas universitarias que no pueden sostenerse, que ya no pueden pagar la luz, que no tienen para los pagos de salarios en perspectiva durante el año. Entonces, bueno, ya está en una situación límite en un gobierno que está muy, muy castigado. El gobierno de Milei está en una inanición total, ¿no? Defendiendo a Adorni y sus compras qué sé yo, de casas, departamentos. Ahora le aparece movimiento de guita con bitcoins, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es Sí, todos los una días una anécdota. nueva. Todo lo digo, pero muestra que es el saqueo, lo que ellos buscan ahora el super rigi, están tratando de imponer saqueos sin regalías, sin impuestos, sin beneficios para las comunidades, el medio ambiente, como decíamos hace un rato, y el Estado, y solo para el capital global transnacional, que es lo que él busca reproducir, generar, ¿no es cierto? Y bueno, endeudar a la nación y mejorar las condiciones del capital global. Así que frente a eso hay que movilizarse. Yo creo que mañana va a ser una marcha muy grande, muy venturosa, importante para la conciencia de los argentinos y las argentinas, de que hay que desandar toda esta ilusión del gobierno de Milei, de que nos traía, qué sé yo, cobrar en dólares, vivir bien, andando en bicicleta para trabajar sin derechos laborales, etcétera, ¿no? La verdad es que, bueno, todos sumados en la marcha, Gastón, se me terminó el tiempo y seguramente te estoy llamando mañana y continuamos con el tema. Sí, es un tema central. No hay país sin educación y nuestra educación además siempre fue de calidad, de excelencia, sobre todo cuando hubo proyectos nacionales. La universidad pasó a ser gratuita en el 48-49 y hubo una universidad obrera, se inauguró la Universidad Tecnológica Nacional, que en ese momento se llamaba así, Universidad Obrera. Y bueno, durante los gobiernos anteriores sobre todo se inauguraron muchas universidades que ahora están siendo desfinanciadas, ¿no? Pero no por una fiesta, sino porque la gente no podía ir a la universidad. No hay capacidad para absorber mano de obra calificada si no hay trabajo y estudio universitario, pero bueno, nos han llevado a tal reduccionismo que ahora se promueve un tipo de trabajo que es andar en bicicleta o hacer Uber o cosas por el estilo, y bueno, dentro de ese modelo económico y social no hay modelo universitario que sirva, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, Gastón, un abrazo gigante y muchas gracias. Un abrazo para vos, Rubén Daniel, un abrazo para toda la audiencia. Hasta luego. Espero que le haya sido de su agrado la nota y les comento que estamos en YouTube como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes. Estamos en la web como www.paisajespersonasypersonajes.com.ar, en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5 y también en YouTube como Rubén Daniel Cian. Les agradecemos si les gusta ponerle me gusta, compartir, suscribirse
y bueno, estar en contacto con nosotros. Gracias, gracias por estar.